Productos y tecnologías para el paciente respiratorio. Clase correspondiente al tercer año de la licenciatura en fisioterapia en la Universidad de la República. Definiciones según la CIF. Productos y tecnologías se refiere a cualquier producto, instrumento, equipo o tecnología adaptado o diseñado para mejorar el funcionamiento de una persona con discapacidad. Aquí se introducen dos conceptos nuevos: funcionamiento y discapacidad. Para poder definirlos previamente, vamos a recordar los conceptos de los componentes de la CIF, particularmente los que se refieren a actividad y participación. Actividad es la realización de una tarea o una acción por parte de un individuo, y la participación es el acto de involucrarse en una situación vital. Hablaremos entonces de limitación de la actividad, como las dificultades que un individuo puede tener en el desempeño de una actividad o tarea. Y restricción en la participación será definida como los problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en una situación vital. Nada más. Recordaremos también la definición de deficiencias, que son los problemas en las funciones y estructuras corporales que se expresan como una desviación significativa o una pérdida. Hablaremos entonces que funcionamiento se refiere a los aspectos positivos de la interacción de un individuo con una condición de salud con sus factores contextuales. Esto incluye a las funciones corporales, a las estructuras, a la actividad y a la participación. Y definiremos discapacidad como los aspectos negativos de la interacción de un individuo con una condición de salud determinada y sus factores contextuales. Al igual que el funcionamiento, la discapacidad se entiende como una interacción dinámica y algo que es evolutivo. Por lo tanto, los productos y tecnologías van a comportarse como facilitadores, es decir, nos van a permitir conseguir la participación de un individuo mediante la ejecución de actividades. Nos van a permitir conseguir que un determinado paciente, una persona con una condición de salud determinada, pueda participar, es decir, involucrarse en una situación vital mediante la realización de una tarea o actividades. Productos y tecnologías según el componente de la CIF. Como ya mencionamos en teóricos anteriores, vamos a utilizar a la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad de la Salud como marco conceptual para nuestra intervención. Por lo tanto, los productos y tecnologías van a ser divididos o nombrados según los componentes de la CIF en los que van a intervenir. Me refiero a que vamos a dividirlos según actividad y participación y según las deficiencias. Un usuario que presente deficiencias desde el punto de vista respiratorio va a tener una limitación en las actividades y una restricción en la participación de las tareas o situaciones vitales. Por lo tanto, los productos y tecnologías que nombraremos van a funcionar o van a ser facilitadores para que estos usuarios puedan involucrarse en situaciones vitales, puedan realizar las actividades como pueden ser la marcha, como puede ser la transferencia, como puede ser participar en una clase, ir a visitar a algún amigo, a familiares, salir a pasear, entre otros. En actividad y participación vamos a colocar a los pacientes que son oxígeno dependiente o presión dependiente, y aquí colocaremos o nombraremos, mejor dicho, los equipos y tecnologías
Para los oxígeno dependientes describiremos los concentradores de oxígeno portátiles, y para la presión dependiente vamos a describir los equipos de ventilación no invasiva o VNI, para que se vayan acostumbrando con las siglas. Estos equipos, que son equipos generadores de presión positiva, generan ese flujo de aire a través de una turbina y se presentan con dos modos ventilatorios básicamente: un modo ventilatorio continuo o CPAP, como lo indica su sigla en inglés, y modo ventilatorio bilevel o binivel, y su sigla sería BiPAP. En esta oportunidad nos vamos a referir a las deficiencias, es decir, a los problemas o las desviaciones significativas en las funciones o estructuras corporales. En primera oportunidad nos vamos a referir a las deficiencias obstructivas y a los productos que nos van a ayudar o con los que vamos a intentar resolver las deficiencias. Nombraremos a los chalecos, a los asistentes mecánicos de la tos, a los flutter, cornet, acapela, aerocámaras y triflow o incentivadores inspiratorios de flujo. Algunos servirán para resolver las obstrucciones ocasionadas por edemas o por disminución de la luz, y otras serán para resolver las obstrucciones por secreciones en la vía aérea proximal. Por supuesto, y creo que está de más recordar, que todos estos equipos o productos y tecnologías van a ser utilizados una vez que planteamos el diagnóstico kinésico, es decir, que evaluamos y tenemos cuál es la deficiencia. Nombraremos aquí algunos de los productos y tecnologías que nos van a ayudar a resolver las deficiencias restrictivas. Algunas de ellas son incentivador inspiratorio volumétrico, bolsa resucitadora o AMBU, equipo de presión intermitente y ventilación no invasiva con sus correspondientes modos ventilatorios, CPAP o BiPAP. Nuevamente recordar que para la utilización de estos productos y tecnologías previamente debemos haber realizado el diagnóstico kinésico para determinar que estamos frente a una deficiencia restrictiva. Concentradores de oxígeno. Dentro del componente de actividad y participación vamos a empezar a describir a los concentradores de oxígeno. Son dispositivos que permiten la administración de oxigenoterapia para los pacientes en domicilio. Existen diferentes tipos de fuentes para la administración de oxigenoterapia. Estas pueden ser fijas, en botellones o concentradores, que es más que nada los que vamos a describir un poco en esta situación. Los concentradores de oxígeno son dispositivos que permiten la producción de oxígeno utilizados en oxigenoterapia domiciliaria mediante un mecanismo de compresión de gas ambiental que circula por una serie de tamices moleculares y que contienen diferentes dispositivos que, no vamos a estar describiendo en esta situación. Son bastante complicados. Estos dispositivos, que vienen en diferentes tamaños y en diferente peso además, pueden variar desde 2 kilos hasta 4,5. Cuentan con accesorios para ser trasladados, que puede ser un carro como el que estamos viendo aquí en la figura, o en otras oportunidades, y dependiendo del peso de la unidad, puede ser también en mochila. Lo que nos está permitiendo justamente este concentrador de oxígeno portátil es desplazarse dentro o fuera del domicilio. Si fuera dentro del domicilio, se utilizaría una extensión de la cánula que va conectada al aparato y hacia el catéter nasal del paciente,
para que le permita la deambulación dentro del domicilio, como ya dijimos anteriormente. Fuera del domicilio, la extensión no debería ser demasiado larga. Ya vienen con sus interfaces correspondientes y con un largo estándar. Es importante destacar que estos concentradores o estos equipos funcionan a corriente eléctrica y que cuando están en el modo portátil funcionan con batería. La batería también es recargable y tienen una autonomía que depende del fabricante, que puede ir en algunos casos desde 1 hora a 3. Cuentan también, dependiendo del fabricante, con diferentes adaptadores para conectar a la corriente eléctrica. Es posible conectarlo en un avión si la persona se va de viaje, o conectarlo a un enchufe de pared común, o en algunos otros países, a veces cuentan con medios de transporte como son el tren o el metro, que pueden ser conectados allí. Otra de las cosas a destacar es que el flujo de oxígeno que entrega este concentrador puede ser continuo o pulsado. El flujo que entregan ronda alrededor de los 3 a 5 litros por minuto. Como ya dijimos, puede ser pulsado o continuo. Y tratando de resumir, diremos que son equipos concentradores de oxígeno portátiles que pueden ser trasladados como mochila o como bolso en el hombro o con un carrito, que tienen autonomía mediante la carga de baterías, cuya duración depende del fabricante y puede llegar a ser hasta de 3 horas, que tienen diferente peso, que pueden ser la entrega del oxígeno puede ser de flujo continuo o a pulsos. Lo máximo que entregan como flujo continuo son de 3 a 4 litros por minuto, que permiten la participación en diferentes actividades. Le brinda al usuario la autonomía para poder cumplir con sus demandas de oxígeno, para participar en diferentes situaciones, es decir, para involucrarse en una situación vital, y que entregan una concentración de oxígeno entre el 87 y el 96%. La ventilación mecánica no invasiva es una forma de asistencia mecánica que provee soporte ventilatorio a presión positiva. Es importante, por lo tanto, que los equipos que vamos a utilizar cuenten con batería, ya sea interna o externa, para que le permitan al usuario poder utilizar su equipo de asistencia ventilatoria fuera de su domicilio mientras realizan alguna actividad o participan en alguna situación vital. Dependiendo del fabricante, podemos encontrar equipos que pueden brindarnos los 2 tipos de modalidades, es decir, la CPAP o la BiPAP. Estos equipos pueden ser utilizados con o sin humidificación. Son dispositivos que no tienen mucho peso, o sea que pueden ser transportados ya sea en un bolso o en la silla de ruedas, siempre y cuando permanezca alineado, sobre todo si cuenta con equipo de humidificación activa. Sobre todo en condiciones de salud que cursan con un anormal incremento de la producción de secreciones, podemos utilizar este dispositivo. Es un chaleco que requiere, para funcionar, una fuente muchas veces de gas comprimido que funciona de forma eléctrica y que se encuentran interconectados entre sí por una tubuladura. Estos chalecos se adaptan al paciente y lo que logran es una vibración con una frecuencia superior a los 25 Hz, incluso llegan hasta los 60 Hz, y se realizan durante todo el ciclo respiratorio. Vienen en diferentes tamaños y pueden ser utilizados tanto en adultos como en paciente pediátrico. Asistente mecánico para la tos.
es un dispositivo cuyo objetivo es simular el mecanismo de la tos. Cuenta con una tubuladura a la cual se adosa una máscara que debe quedar bien adherida a la cara del paciente. La máscara es orofacial, se aplica fuertemente sobre el rostro del paciente y luego se enciende el dispositivo. El procedimiento se inicia aplicando la presión positiva en la vía aérea del paciente y insufla al máximo los pulmones y seguidamente transforma esa presión positiva en una negativa, es decir, como que desinsufla al paciente. Ese cambio brusco de presión que se genera en un tiempo muy corto da lugar a unos flujos de aire capaces de arrastrar las secreciones hacia el exterior. Puede ser ayudado o asistido por maniobras de presión durante la exhalación que colaboran con la contracción de los abdominales. Dependiendo de la marca del asistente mecánico para la tos, podemos encontrar que la mayoría tienen dos modos de funcionamiento. Uno es el manual y otro es el automático. Podemos definir algunos parámetros: la presión de inhalación, la presión de exhalación, el tiempo inspiratorio y expiratorio, la pausa y el flujo. Recordemos que cuando el pico de flujo tosido es menor a 160 litros por minuto, estamos frente a una tos inefectiva y necesitaremos, para desobstruir la vía aérea proximal de secreciones, algún tipo de asistencia mecánica para la tos. Comenzaremos ahora a nombrar dispositivos, 3 dispositivos que permiten proporcionar presión positiva expiratoria. Comenzaremos a describir brevemente el flúter expiratorio. Es un pequeño dispositivo manual que proporciona una presión positiva expiratoria. Está conformado por un tubo con una boquilla plástica y luego tiene una cubierta protectora que se encuentra perforada con varios orificios en el otro extremo. Dentro de la parte más ancha encontramos una esfera de acero de alta densidad. Para utilizarlo solicitaremos al paciente que coloque la boquilla en su cavidad oral, que selle con los labios la boquilla para que no escape nada de aire. El movimiento de la esfera de metal produce oscilaciones en el flujo que van a ayudar a que podamos resolver la obstrucción de la vía aérea proximal. Es un dispositivo pequeño que es desarmable y podemos higienizar de forma adecuada. Cornet. Estamos frente a un dispositivo semejante al anterior que también proporciona una presión positiva expiratoria. El aparato está conformado por una boquilla, un tubo de válvula colapsado semejante a un globo desinflado y un tubo externo curvado. Para utilizarlo vamos a solicitar al paciente que coloque la boquilla en su cavidad oral, que selle con los labios para que no se escape nada de aire, para solicitarle luego que tome aire por nariz y que expire por la boca. Tenemos la posibilidad de rotar la boquilla y hacer que el rango de presión varíe entre 10 y 50 centímetros de agua. Al igual que el anterior, es un dispositivo pequeño, totalmente desarmable, que puede ser higienizado para luego volver a ser usado. Acapela. Es el último de los dispositivos que vamos a describir, que comparte los mismos principios fisiológicos que los dos anteriores, es decir, que el flúter y que el cornet. En su interior contiene una placa de contrapeso equipada con un imán que tapona una válvula expiratoria y combina la presión expiratoria positiva con la vibración que produce el pasaje del aire por esa placa. Para utilizarlo, igual que los anteriores, solicitaremos al paciente que coloque la boquilla en su boca y selle con los labios, inspire por la nariz y exhale por la boca, sin permitir que el aire salga fuera del equipamiento. Tiene la ventaja que puede adosarse un nebulizador jet para ser utilizado durante el tiempo inspiratorio.
En ese caso solicitaremos al paciente que inhale y exhale por la boca. Aerocámaras. Es un dispositivo que utilizaremos para la administración de inhaladores de dosis medida. Recordemos que los inhaladores de dosis medida son dispositivos que contienen ingredientes activos junto con propelentes dentro de un envase metálico que está sellado a alta presión. El producto puede ser emitido a través de un orificio cada vez que la recámara se pone en contacto con la atmósfera y las presiones se equilibran. Merced al diseño espacial de la válvula, el volumen expulsado en cada oportunidad es constante y reproducible. El problema es que frente a la salida de el puff en los primeros centímetros luego de la inhalación, las partículas son de gran tamaño y se trasladan a una gran velocidad. Por lo tanto, este medicamento y estas partículas van a quedar más que nada impactadas en la orofaringe. Nosotros necesitamos que ese medicamento ingrese a la vía aérea, por lo tanto vamos a utilizar un espaciador o aerocámara. Como se observa en la ilustración, una aerocámara no es más que un cilindro en el cual se coloca el dispositivo para poder disparar el medicamento o el inhalador de dosis medida, y en el otro extremo tiene una boquilla que es la que colocaremos en la cara del paciente, ocupando así la nariz y la boca. Una vez que tenemos colocado el dispositivo en la cara del paciente, procederemos a presionar el propelente con la medicación dentro de la aerocámara y previamente le solicitamos al paciente que exhale todo el aire y luego respire tranquilamente. Existen aerocámaras de diferentes materiales y de diferentes tamaños. Existen tamaños pediátricos, neonatales y también para adultos. Recordemos que lo que vamos a hacer es que creemos allí dentro un flujo laminar para que el medicamento pueda ingresar a la vía aérea con menor velocidad y así no impactar el orofaringe del paciente. Tratando de resumir, lo que hace la aerocámara es alejar el inhalador de la boca y permite que las partículas más grandes y más rápidas se desaceleren dentro de la aerocámara y disminuyan el tamaño. Por lo tanto, la impactación del medicamento en la orofaringe será menor y se incrementará o aumentará el índice terapéutico del medicamento. Algunos espaciadores también cuentan con válvulas que permiten reducir el problema de la coordinación entre el accionamiento de la dosis medida y la inspiración. TriFlow. El TriFlow es un incentivador inspiratorio, es decir, que como su nombre lo indica, es un aparato que se utiliza durante la fase inspiratoria. Es un incentivador de flujo o dependiente del flujo. Consta de 3 partes. El cuerpo es de plástico y está compuesto por 3 cilindros que en el interior de cada uno se encuentra una esfera de plástico, una tubuladura y una boquilla. Para su utilización colocaremos el cuerpo del aparato o el dispositivo sobre la base. Le pediremos al paciente que coloque la boquilla en su cavidad oral y que selle con los labios. A continuación le pediremos que exhale por la nariz y tome aire por la boca sin dejar que se escape nada de aire por los labios. Si el flujo que consigue el paciente es un flujo elevado, de acuerdo al flujo inspiratorio que consiga el paciente, se elevarán las esferas que se encuentran dentro de los cilindros. Uno de los beneficios que posee este dispositivo es la retroalimentación visual, y al ser un incentivador de flujo lo que vamos a conseguir es no solamente la activación de la musculatura inspiratoria, sino también una variación de flujo que nos va a colaborar con la desobstrucción de la vía aérea proximal. Incentivador volumétrico.
Nuevamente nos encontramos frente a un incentivador inspiratorio que es dependiente del volumen. Presenta 3 partes, el cuerpo de plástico, que también tiene una base, una tubuladura y una boquilla. Dentro del cilindro más grande vemos que se encuentran demarcadas la capacidad inspiratoria máxima alcanzada durante la inspiración. Y en el otro cilindro le vamos a pedir al paciente que coloque la boquilla en su cavidad oral, que selle con los labios. Nuevamente, como en el incentivador anterior, le vamos a pedir que exhale todo el aire por la nariz y luego inspire de forma lenta por la boquilla. De esta forma nos vamos a asegurar que el flujo que logre el paciente sea un flujo laminar y a la vez lograremos que el aire ingrese de forma lenta y llegue lo más proximal posible. Bolsa resucitadora. Estamos frente a un dispositivo que consta con una bolsa autoinflable, una válvula expiratoria para separar el gas fresco del gas expirado, una bolsa con reservorio y luego en el otro extremo encontramos un conector que puede ser conectado a un tubo de intubación orotraqueal o a una mascarilla. Mediante la presión de la bolsa autoinflable vamos a lograr que, colocando la mascarilla en la cara del paciente o conectándola al tubo orotraqueal por el cual se está ingresando el aire al paciente o se va a ingresar el aire al paciente recién ventilado o ventilado previamente, accionando entonces la bolsa autoinflable, vamos a ingresar una presión o un flujo de gas. Estaremos entonces ingresando gas o aire a presión positiva. De acuerdo con la energía o con la fuerza que apretemos la bolsa autoinflable, vamos a estar introduciendo este aire a presión positiva con un flujo laminar o un flujo turbulento. Esto nos puede traer diferentes aplicaciones. Lo podemos utilizar para poder resolver alguna obstrucción que se encuentre en la vía aérea proximal, pero a la vez, mediante la creación de un flujo laminar, podemos estar utilizándolo como una forma de ventilar y de llegar lo más distal posible, es decir, favorecer el intercambio o la entrada de aire, mejor dicho, en una deficiencia restrictiva. Me resta agregar que también este dispositivo tiene la posibilidad de ser conectado a oxígeno y entonces lograremos que la bolsa de reservorio se llene de oxígeno a una fracción inspirada del 100% y que mediante la acción de la bolsa autohinchable vamos a poder ingresar. Equipo para la respiración con presión positiva intermitente. La respiración a presión positiva intermitente o IPPB es una técnica que consiste en insuflar el pulmón con un dispositivo o un ventilador en forma intermitente y sin que el paciente esté con una vía aérea invasiva. Requiere, por lo tanto, que el paciente esté consciente y colabore con el procedimiento. Este tipo de inspiración es iniciada por el paciente, o sea que previamente debemos haber colocado una sensibilidad inspiratoria. Una vez que el aparato sensa que el esfuerzo es mayor al límite que le colocamos, se abre la válvula inspiratoria y se entrega el flujo de aire. Una vez entregado el flujo de aire, el aparato cicla hasta alcanzar el nivel de presión prefijada. Usualmente se comienza con 20 centímetros de agua. Como se observa en la figura o la ilustración, este equipo también se utiliza para la entrega de aerosoles. La modalidad del tratamiento con este dispositivo se efectúan en sesiones periódicas durante el día y bajo vigilancia.
Deben ser vigilados también los efectos hemodinámicos que puede presentar el paciente. Ventilación no invasiva, CPAP y BiPAP. Nuevamente nos encontramos con estos equipos de generadores de presión positiva en sus dos modos ventilatorios: presión continua en la vía aérea durante todo el ciclo expiratorio y presión a doble nivel, en donde vamos a setear una presión inspiratoria y una presión expiratoria, y que la diferencia de ambas presiones nos va a dar el soporte con el que vamos a estar ventilando. Es un aparato que cuenta con una fuente generadora de presión positiva, una tubuladura. En la imagen nos muestra un filtro para poder colocar e interponer entre el paciente y el equipo, y luego la interfase, que es la que nos va a permitir adaptar el ventilador al paciente. Tenemos diferentes tipos de interfaces. Las interfaces pueden ser faciales, que ocupan toda la cara; oronasales, ocupan nariz y boca, solamente nasales; y después tenemos una nasal que no ocupa toda la nariz y que sería parecida a una cánula. Esta presentación pretendió ilustrar y a la vez nombrar algunos de los facilitadores que podemos utilizar con el paciente respiratorio para favorecer la actividad y la participación, y a la vez intentar resolver las deficiencias que encontramos luego de la evaluación en este paciente. Algunos de los dispositivos que se encontraron en esta presentación están disponibles en nuestro mercado y otros no. Otra salvedad es el costo o el importe que estos dispositivos tienen. Para que tengan una idea, el concentrador de oxígeno portátil lo podemos encontrar en nuestro mercado en un precio que ronda los 150.000 a 174.000 pesos. Y tenemos también los incentivadores volumétricos o los incentivadores de flujo, que están alrededor de 2.000, 3.000 pesos. Dependiendo de la edad o de la situación del paciente, algunos de estos dispositivos, más que nada los aparatos respiratorios para la generación de presión positiva, es decir, los CPAP o BiPAP, pueden ser otorgados por el Banco de Previsión Social. Para ello se debe presentar frente a BPS un diagnóstico o indicación médica, y en caso de ser beneficiarios titulares de una empresa deberán además estar al día con los aportes de BPS. Hay toda una documentación que debe ser presentada y un trámite a realizar en dicha institución. Si el paciente es un niño, son sus padres los que deben aportar a BPS, es decir, que deben estar en un trabajo formal. El niño debería ser menor de 12 años y podría ser presentado el trámite como una ayuda especial o excepcional. Y también aquí está supeditado a que exista un diagnóstico médico y sea el médico que lo atiende quien realice la prescripción del equipamiento. Bueno, esto ha sido todo. Aquí culmina el teórico, así que les agradezco la atención.